Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Me alegro que hayamos podido concretar este encuentro. Ahí te estaba como escuchando mientras estabas haciendo la introducción. Ay, gracias, Cecilia, de nuevo, de verdad. Le decía justo ahora a Cecilia que creo que es un regalo que las mujeres de nuestra profesión nos podamos apoyar y nutrir las unas de las otras, porque así es como vamos abriendo, ¿no? El caminito a algo que, al menos en España, a día de hoy, mucha gente me mira y me dice, ¿eres qué? ¿Qué es eso? Por acá pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Todavía nos pregunta ¿Dula qué? O Douglas, el otro día le preguntaron a una amiga, ¿qué es una Douglas? Y nos empezamos a reír, ¿no? Eh, Me parece también como interesante que podamos compartir también cómo es que se vive o cómo es que se pone en juego también el oficio en los distintos territorios, ¿no? Total. Eh, Calculo que también eso pasa, se conjuga de una manera distinta probablemente, no solamente en las urbes, en las ciudades, sino porque digo, España es súper grande, así como Argentina también es enorme, Total. y el oficio no se pone de la misma manera en juego en una ciudad que por ahí a 200 kilómetros de Buenos Aires, de la capital de Buenos Aires. Sí, yo creo que, y en general en nuestra comunidad hispana, aún el concepto, o sea, en algunas zonas, como tú bien dices, sí, pero la mayoría te sigue mirando con cara de, ¿qué es eso? O sea, a mí me pasa prácticamente hasta que mi hija empieza la escoleta, o sea, la escuelita, ¿no? Y me lo preguntan en plan, ¿y qué es eso? Voy a no sé qué y me dicen, ¿y eso qué es? Aún estamos aterrizando y por eso yo creo que es tan importante, ¿no? Que entre nosotras podamos nutrirnos y ir agrandando este camino y que se vea que es una profesión tan noble y tan bonita, ¿no? Bueno, Cecilia tiene una comunidad maravillosa que se llama Somos Cíclicas, de la que yo estoy enamorada y te sigo desde hace mucho tiempo, Cecilia, que lo sepas. Ah, porque, bueno, ¿quieres contarte un poco, perdón? Cuéntate un poco de qué es el proyecto Bueno, que tenéis tan bonito. ¿cómo no? Bueno, Somos Cíclicas nace como un proyecto que realmente a mí me atravesó la maternidad en múltiples dimensiones. Yo soy licenciada en comunicación, trabajaba en todo lo que se vinculaba a medios de comunicación y demás. Y la maternidad siempre digo que me clavó como una estaca en la tierra y me atravesó como por muchos costados, ¿no? Ujú. Entre ellos también la parte más emocional, creativa y también la forma de relacionarme, ¿no? Con mis pares y con los demás. La verdad es que podría desarrollar un poco cómo fue mi experiencia de parto, pero no fue como esa experiencia de parto que en líneas generales la mayoría de las dulas describe como un parto precioso y que eso la atravesó por el cuerpo y a partir de ese momento se dedicó al oficio de ser dula. No, muy por el contrario, pasé por un parto que fue bastante violentado en una institución de salud y, y eso dejó una huella en mí muy marcada que me llevó como a querer revisar un poco qué es lo que estaba pasando en términos físicos y emocionales también. Y bueno, ahí hice una primera formación de duras, eso fue hace 7 años. Hice varias en el camino porque me gusta mucho como estudiar y demás. Eh, También hice, bueno, soy también asesora en lactancia y en este momento estoy, bueno, junto con una compañera que es Ornella, brindando una formación de dulas con abordaje en salud sexual integral y haciendo una especialización, una diplomatura en salud mental perinatal. Qué maravilla, porque os dedicáis justo, ¿no? A que reconectemos con ese poder femenino que ha estado tan acallado tanto tiempo y que yo creo que la cumbre de eso, ¿no? Es el parto. Lo desconectadas que estamos del parto viene de la poca conciencia sexual que tenemos, ¿no? En general, si tú lo piensas, o sea, qué poca información se nos da sobre la menstruación, sobre nuestros ciclos, como vosotras bien nos dices, ¿no? Claro, y luego llega el momento de que aparece una mujer embarazada y dice, uy, voy a dar a luz, no tengo referentes, ¿no? En mi entorno que den a luz y que me cuenten experiencias positivas, sino todo lo contrario, ¿no? Parece que lo que se nos bombardea por películas, series y relatos es de que esto es algo terrorífico de lo que quiere subir, ¿no? Y Sí, y me parece ser que a veces nosotras con Ornella, que es mi compañera, colega y amiga también, tenemos un debate entre las dos, como de, a veces si hablamos del parto y lo enfocamos tanto desde una perspectiva positiva, decimos, che, estamos invisibilizando la violencia obstétrica. Y no, a ver,
muy por el contrario, sí sentimos que parte también de lo que se construye en nuestra historia está atravesado por los relatos que nos rodean, de las personas, ya sea relatos por los discursos eh, que aparecen en los medios de comunicación, en las publicidades, pero también del boca en boca, de lo que nos comparten las amigas, colegas, vecinas. Y en general estamos acostumbradas a recibir frases que no son muy agradables del parto. Es más, bueno, parirás con dolor, ¿no? Y el dolor del parto y la urgencia médica, y vemos alguna imagen de una película y hay como una elipsis en el que de pronto una persona está con... aparece una contracción, rompe bolsa, corte, suena un taxi y aparecen con el bebé en brazos, ¿no? Y ahí hay un proceso totalmente invisibilizado de qué es lo que pasa ahí, qué pasa en ese bache, que no tenemos mucha información. Y la poca información que tenemos es que es horrible, que duele, y también con esto lo que quiero decir es que el dolor claramente es un dolor físico, pero también los dolores son construcciones sociales, digo, es algo que también está atravesado por cómo la percepción que tenemos del dolor, por lo que escuchamos del dolor. Y que no es lo mismo que... Sí, no, te escucho. Disculpa. No, que te decía que es así, es la construcción que hacemos, porque cómo puede ser que haya tribus indígenas que no entienden que asociemos la palabra dolor al parto. Primero porque lo viven en comunidad y por tanto creces viéndolo y lo vives con una naturalidad distinta a la que lo vivimos nosotras. Segundo, como tú bien dices, por esa connotación que se le da. Claro, exactamente, ¿no? Como el atravesamiento cultural hace que parte del dolor también se haga mella en el cuerpo. Claro. Y por eso para nosotras es súper importante poder como recibir relatos de parto positivos. Esto, el relato de parto o que cada una abra la experiencia de su parto, porque eso también nos va a ayudar como a llevar adelante este evento. Yo no digo que sea total responsabilidad nuestra, ¿no? Porque para que ese parto llegue, la finalización de ese evento llegue como lo imaginamos, porque sabemos que comúnmente no es así, pero sí creemos que eso va construyendo y va generando como un orden adentro de una, que hace que la impronta que una también pueda poner en términos emocionales, cerebrales, mentales, sea distinta. Bueno, yo justo estaba leyendo ahí como parte del libro, de entender esto del hipnoparto, que es un poco lo que nos convoca para el encuentro de hoy. Primero como sacarle esta idea que aparece como un método, ¿no? Como que no es un método, sino que forma parte como de un proceso. Exacto. Un proceso. Y además, porque tiene como esta asociación, ¿no? Y esta connotación a que tú piensas en hipnoparto y inevitablemente pensamos en hipnosis y en que viene alguien con un péndulo y que nos va a hacer algo que va a hacer que dejemos de estar en control. Y es justo lo opuesto. Yo tuve una experiencia, bueno, Cecilia y yo tenemos una situación muy parecida, las dos hemos estudiado lo mismo, las dos tuvimos, mi primer parto también fue un parto que fue bastante, pues la experiencia no fue esa, como decía ella, ¿no? Esa experiencia divina y maravillosa que hace que quieras ser dula, sino que lo que yo sentí de ese parto fue, tengo claro que quiero volver a ser madre y tengo claro que hay más en el parto que esto que yo acabo de vivir. Se puede vivir como un agente activo y no como un agente pasivo, que en mi caso fue como sucedió la primera vez, ¿no? Y a través de encontrar una doula y que ella me hablase del hipnoparto, ¿no? Y de la función tan maravillosa que tenía, pues mi camino empezó por ahí, a un nivel más personal, ¿no? Y es exactamente lo que estamos diciendo aquí. El hipnoparto no es esto que nos imaginamos de que alguien nos pone en un estado de trance en el que estamos fuera. Como que va a aparecer una persona con un turbante y que con un péndulo va a venir a querer... Exacto, y es más, si lo pensamos, la hipnosis en sí, ¿vale? Es un estado de trance, pero entramos en estados de trance de manera continua y a diaria. O sea, el momento antes de despertarte o justo cuando te estás quedando dormida o estás conduciendo, tú no estás pensando en lo que estás haciendo, tú vas como en piloto automático, ¿no? Pues hay muchos momentos y el hipnoparto lo que utiliza es una meditación en ese momento para llegar a un nivel subconsciente y poder trabajar en los miedos. Porque al final el gran problema, yo creo, ¿no? que tenemos esta sociedad es justo eso, que el parto se asocia a algo que me da miedo.
porque no lo conozco y porque el referente que tengo es de que, madre mía, ¿qué me van a hacer? Me tienen poco menos que salvar de esta experiencia y eso parte de, en mi opinión, un punto fundamental, que es la información. No estamos muy informadas a día de hoy. Hemos sido durante mucho tiempo un agente muy pasivo en nuestro parto, ¿no? Porque además entendemos como que el médico es quien nos tiene que ayudar, porque es a quien hemos acudido siempre que hemos estado enfermas, etcétera, etcétera, y con eso no es quitarles la importancia que tienen, sino es devolvérsela a la mujer un poco, ¿no? Y la segunda parte, que digamos que sería la base de la hipnosis, ¿no? Del hipnoparto, es la parte de la meditación con la que trabajamos en este nivel de subconsciente, que al final es fundamental, porque si no rompemos esa barrera, pues la información Totalmente. se queda en el aire. Hay que Es bajar. más, en base a esto que traes, me despertás varias cosas. Primero me recordás un estudio que una vez estuve leyendo sobre, bueno, que un grupo de personas se juntaron alrededor de un árbol y empezaron como, en realidad eran dos árboles, que le gritaban a uno, bueno, ciertos insultos, Ajá. y a otros decían palabras positivas, como intenciones positivas, y qué es lo que pasaba sobre las raíces de esos dos árboles, ¿no? Yo lo llevo a algo muy concreto. Si ahora me empiezo a decir a mí misma todo el tiempo, ah, soy una tonta, te das cuenta, haces todo mal, no vas a poder parir, pero porque parir es re doloroso y es re complicado y es re jodido, que en lo concreto digo, sí, hay que, a veces pasa que parir es complicado, bueno, lo sabemos, pero si empiezo a trabajar parte de esas, primero ver el origen, ¿no? De dónde vienen, no solamente por afirmarme, por la propia cuenta de afirmación, va a haber algo que se va a modificar en mi cerebro, digo, como hay una bioquímica hormonal que nos atraviesa constantemente frente a todo. Total, Eh, total. Poder trabajar eso, trabaja la regulación física, emocional, como que hay algo del poder estar todo el tiempo trabajando esas palabras, esas creencias, trabajando como, hay algo que cambia, cambian en un plano que se expresa en un orden muy material, que es muy corpóreo ese orden en el que se expresa, digo. Es muy Totalmente. concreto de lo que hablamos, no es algo como etéreo, volado, como que algo que está muy A veces fuera de nosotros mismos. la información se puede quedar, o sea, la información es maravillosa y es importante estar informadas, pero eso también hay que bajarlo al cuerpo. Y inevitablemente si el referente que tenemos constantemente es de que poco menos lo que nos dan a entender es que es una función para la que no estamos preparadas y que necesitamos asistencia, pues obviamente llegará un momento en el que si no veo partos, ni oigo partos, ni entiendo partos, lo que pienso es, madre mía, me tienen que salvar de esta situación. Y hay una Sí. falta de conexión con nuestra parte instintiva, con nuestra parte intuitiva, que es algo que además tú trabajas muchísimo, el reconectar Sí. con esa femenina. Sí, como bueno, ya sabemos, ¿no? Que en la parte del cerebro que se pone en juego a la hora de un parto no es específicamente el neocórtex, que es ese cerebro más desarrollado, por llamarlo de alguna manera, que es con el cerebro que intelectualizamos, verbalizamos, generamos este diálogo súper del neocórtex, aunque estamos hablando de parto, pero es súper neocortical, eh, Claro, nosotros porque estamos es, normativa, claro, la parte racional. claro, y acá y sabemos que cualquier intromisión en ese torrente hormonal, ¿no? Cualquier intromisión, ya sea de una luz muy fuerte, ya sea de alguien que viene y cierra la puerta, de 500 residentes mirándome la vulva, eso genera una intromisión en mi torrente hormonal que efectivamente va a generar que se activen otra serie de hormonas que están más articuladas con un proceso que son más de huir, de querer escapar, ¿no? De poder parir. Justo acá estaba leyendo un comentario que dice, en mi parto, hasta mi esposo me decía, dale, tú puedes, estás hecha para esto, falta poco para conocer a la bebé. Bueno, son frases que digo, ya el hecho de nombrarlas de esta forma, decirlo de esta manera, que nuestro entorno utilice esas palabras, nos ayudan un montón y parece, porque realmente esto es algo mucho más simple de lo que parece en algún punto. Por ahora es como todo lo que planteamos es muy discursivo, pero que también hay muchas maneras para mí de entorpecer un parto. Entonces, lo mejor que podemos hacer a veces es eso, ¿no? Como estar en un plan mucho más de observadores. Es más, a mí cuando me preguntan, ¿qué haces en un parto y como dula? Y muchas veces tratan de no entorpecer esa escena. Tratar de no entrometerme violentamente, tratar de no activar tanto la palabra, que eso no significa que una no vaya a hablar con la persona con la que está poniendo como, que está acompañando como dura, sino tratando de que no llevarla a razonamientos complejos, ¿no? Que en un principio no tendría mucho sentido, sino
Una puede decir, bueno, voy a apoyar esta mano en el sacro, si te molesta cualquier cosa me la sacás, o me haces saber con un gesto que no querés. Liliana Lammers, yo tuve el placer de poder hacer una formación con ella, ¿no? Es como la dula de las dulas, y me encantó porque dijo, nuestro papel, nuestro rol, es el de proteger el espacio de la mujer que está dando a luz. Y luego dijo Ujú. una reflexión que me pareció muy interesante, que es que tanto con el parto como con el posparto, lo que nos pasa es que nos incomoda la intensidad y la profundidad de este momento tan trascendental porque no estamos acostumbrados a conectar con esta parte emocional profunda. Sí, y que tiene como un tiempo muy singular también, ¿no? Mm, Porque, bueno, eso es lo interesante también del empezar a dejar de ver el parto como como desde un lugar mecanizado y total. mercantilizado también, industrial, sino más bien que hay un tiempo muy singular para cada persona, porque si lo pensamos como un evento de salud, para empezar un evento de salud y un evento sexual, esa propuesta se pone en juego, esa activación hormonal, que no solamente es un trabajo que hace la persona que está pariendo, sino también hay un bebé que están haciendo que hace un trabajo enorme, Exacto. eh, que es muy propio de esa, ya ni siquiera quiero decir diada, también por ejemplo, si hay una pareja, también está para estar involucrada en eso, y de todos los que estamos alrededor, que si bien obviamente el parto es de esa diada, digo, pero todos los que podemos estar alrededor, estamos ahí cumpliendo un rol fundamental y estamos también trayendo una impronta que se va a poner en juego en ese evento, y que es muy importante Exacto. cuidarla y mucho. Exacto. Y al final, para mí lo importante, bueno, yo lo que saqué de mi experiencia con el hipnoparto a nivel personal, ¿vale? Después ya me decidí dedicar a ello porque me cambió tanto la vida y vi cómo era un parto y cómo era el otro y dije, claro, es que lo estamos enfocando muy mal. Pero sí que es cierto que la parte informativa en sociedades como la tuya o como la mía es fundamental para que la mujer se pueda sentir empoderada y al final se sienta dueña de su. Para eso tenemos que estar informadas y saber bien qué preguntas hay que hacer para sentirnos en control de lo que está sucediendo y no vivir el parto como únicamente un evento patológico y desconectado de la naturaleza que trae consigo. Coincido, ¿no? Como ya empezar, bueno, también esto, empezar a nombrarlo como algo que no es específicamente como una enfermedad, Sí, que bueno, si estamos hablando de una gestación sana, que viene exacto. bien, pensarlo desde un lugar como un evento que durante muchísimo tiempo no fue atendido en instituciones, muy por el contrario. El otro día escuchaba a alguien decir que el parto, por ejemplo, los partos planificados en domicilio eran una moda, ¿no? Y me quedé pensando un poco en eso, si realmente es una moda. Y yo siento que comúnmente, si vamos a lo que significa la palabra moda, la moda es algo que suele ser que hace la mayoría o que en general se apunta para ir hacia a lo que hace la mayoría. Y la verdad es que la moda son los partos en institución, no son los partos en casa. Si vamos a lo concreto de lo que significaría ser una moda, ¿no? Sí, Eh, y que históricamente, ¿cuánto hace? 2 generaciones que se pare en institución. total. Digo, quizás mi mamá, mi abuela, pero si vamos a analizar la humanidad en términos históricos, y si nos empezamos a hacer un raconto histórico, la verdad es que la mayoría de los partos han sido desarrollados en casas de partos o en lugares, en casas, en Exacto. casas, asistidos por, bueno, estamos diciendo, por profesionales, equipos de salud, idóneos, y ahí estamos las dulas, que son los agentes de salud, también acompañando a esas familias en la búsqueda de sus deseos, de su soberanía, ¿no? Como también esa es la propuesta de también poder acompañar como dulas. Claro. Y además es que la parte de soporte y de apoyo emocional es fundamental. O sea, nuestra figura nace porque este es un espacio que está siendo desatendido y que al final la mujer lo que necesita es sentir que alguien la acompaña en este camino que es desconocido y del que ha tenido hasta este momento, porque es hasta que no estás embarazada no recibes información de ni de embarazo, ni de bebés, ni nada, y de repente estás embarazada y es una
un aluvión de información, pero muy en una única dirección. Y entonces la mujer se siente sobrepasada con eso. Como decíamos antes, claro, para mí la parte de trabajar el subconsciente es tan importante justo por eso. Porque también para poder, como tú bien decías antes, creerme algo, me lo tengo que repetir. O sea, si ya al final el único mensaje que he recibido es que esto es así, de negativo, tengo que reprogramar esta información para poder llegar a un parto, a mi parto, sin decir, Dios mío, ¿qué me va a pasar? Qué miedo, qué miedo. Y además la experiencia cambia muchísimo. Si vamos a esa experiencia diciendo, ¡buah, he roto aguas! O, ¡ostras, estoy notando que está cogiendo intensidad! Voy a conocer a mi bebé, como tú bien decías. Estamos haciendo un trabajo juntos, o sea, dar a luz no es la madre únicamente. El bebé está trabajando activamente por nacer. Bueno, es más, es el que nos indica que el parto comienza. Totalmente. Y pensaba acá, leía hoy como la importancia ahí de algunos disparadores, afirmaciones que nos ayudan, ¿no? Como si suele haber, te quería preguntar eso también, y relatos también de hipnoparto, como, bueno, cuáles son los resultados, y si suelen ser resultados como muy prácticos. De temas relatos, que además es una cosa en la que Cecilia, tú y yo creo que coincidimos en la importancia, ¿no?, de leer relatos. Bueno, esa es una de las grandes fuentes que nosotras tenemos en Parto Positivo, ¿vale? Es todos los relatos positivos que hemos recibido a lo largo de todos estos años, porque ya son más de, creo que más de 4.000 familias que han hecho la formación con parto positivo. Y lo bonito para mí es que no hablamos de un parto idealizado. O sea, el hipnoparto muchas veces también, ¿no? Como que lo asociamos a, vale, la que quiere dar a luz en su casa en la bañera y mucho, discierne mucho. Y al final lo que tenemos que entender es que nos vamos a encontrar con circunstancias que a veces van a girar y nos vamos a tener que encontrar en un entorno que no esperábamos. Pero para mí la gracia parto justo es esa. O sea, yo recibo relatos positivos de cesáreas, de inducciones, de partos que acaban en unas circunstancias que no se habían podido prever previamente. Pero el tema es que cómo vive esa mujer esa experiencia. Desde el miedo y el agente pasivo que dejo que me hagan porque poco sé, o desde, oye, no, perdón, un momento, tengo que saber cuáles son mis derechos, cuál es la información que se me está dando. Dentro de eso, ¿qué me dice mi instinto? ¿Con qué estoy conectando? Ahí será cuando una mujer vivirá el parto, en las circunstancias que sean, lejos de ser un parto perfecto, un parto positivo. Sí, porque también esto, ¿no? Lo positivo va a ser relativo según la persona que lo experimente. Como que no hay un ideal de positivo. Creo que cuando hablamos de positivo siempre lo llevamos al ámbito como a una foto mental Uh -huh. que quizás es un poco muy idealizada y me parece que cuando vamos a lo concreto de cómo son los eventos obstétricos y cómo es un evento de parto, en general esa foto casi nunca se cumple. Entonces, más allá eh, me parece que no se trata de ir en la búsqueda nunca de una foto, y ahí es donde Claro, aparecemos las dudas, ahí es donde quiero reivindicar mucho el rol, es de que que cada persona a la que acompañamos es que vaya a ir a trazar un recorrido sobre su historicidad sexual, sobre cómo piensa su corporalidad, sobre cómo la vive, y cómo toda esa historia, en líneas generales, porque no me gusta como llegar a absolutos, ¿no? Se va a poner en juego esa historicidad en ese evento muy concreto que sería el parto. Porque me parece que es como también re importante que empecemos a desprogramar de esa foto que vemos en las revistas, esa foto ideal de estamos cómo se debería, cosas contrarias, exacto, totalmente. que es algo que parece muy simple de hacer, pero porque, insisto en esto, lo discursivo es una cosa, pero otra cosa es la vivencia corpórea de eso, ¿no? Como, me parece que lo más importante es como que cuando suceda ese evento, posterior a eso, digo, y pasado el tiempo también, ¿no? Porque me parece que las cosas terminan de tomar un sentido en general cuando tomamos perspectiva de las cosas que nos pasan. Cuando estamos Claro. pegadas a la experiencia, no llegamos a conclusiones muy claras, pero cuando pase el tiempo, cuando llegamos cuando me encuentre en algún momento reflexivo, sentir que eso que sucedió, así como se sucedió, era en definitiva como yo sentí que tenía que ser. Exacto. Y me parece que ahí es donde está, porque si no, parece ser que todo el tiempo se cataloga o se estigmatiza a las dulas creyendo que estábamos todo el tiempo buscando partos que terminen en partos vaginales y de tal forma y en casa. Y no es así. Para Nosotras lo nada. que estamos buscando es resignificar la historia sexual en realidad nosotros no estamos buscando nada.
Nosotras acompañamos. Nosotras buscar no buscamos nada, nosotras acompañamos decisiones. Exactamente, que en definitiva no sean más que dar cuenta para que esa familia, en principio esa diada, pueda como llegar a sentirse a gusto con la experiencia, así Mm. como se dé esa experiencia, no importa cómo termine en sí el resultado. Que en general sí, digo, después tenemos nuestra forma, nuestra cosmovisión, nuestros principios y nuestras ideas, y también creo que tenemos nuestros límites, y eso es importante también empezar a hablar de que como Total. dulas tenemos que saber cuáles son nuestros límites, el trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Es muy importante saber derivar a tiempo, acompañar derivando, teniendo red. Digo que es fundamental lo que dices, o sea, al final tenemos que ser todos una red y cada uno tiene su rol. Yo no pretendo ser personal sanitario, ni pretendo ser psicóloga perinatal, ese no es mi rol. Mi rol es el de acompañar en X circunstancias y cuando veo ciertas cosas, por supuesto, ese no es mi papel será derivar entonces. Totalmente. Y eso, bueno, también está bueno aclararlo. No sé cómo se pondrá en juego en España, pero acá en Argentina, nosotras con Ornella siempre como que explicamos esto de la importancia del trabajar en equipo, del trabajar interdisciplina, de que cuando aparezca la dula lo todo, que sabe de todo, todos los ítems, todo, y sabe atención, alerta, como en general tejemos redes, hablamos con profesionales, ya sean equipos obstétricos, parteras, licenciados en psicología, licenciadas en psicología, puericultoras, como que es un trabajo que se construye en equipo, Exacto, todo el tiempo, constantemente. exacto. Es que es así. Pero como tú bien dices, pues es un caminito, ¿no? Al que estamos intentando llegar, pero que lleva su tiempo. Estamos estamos cambiando esa historia poco a poco y yo creo que la manera de cambiarla es pues demostrando nuestro rol siendo activa. O sea, yo en mi parto, para mí fue maravilloso ver a mi doula y a mi matrona trabajando conjuntamente, porque es que yo lo que sentí era que había dos mujeres ahí que lo que estaban era respetando lo que yo sentía y acompañándome a navegar ese viaje. Y qué bonito, una desde un plano y otra desde el otro. Pero lo que hacían era nutrirse la una de la otra y por tanto me nutrían a mí en mi parto. Sí, La palabra viaje me parece que es una palabra que aparece siempre y es una palabra que la vamos a traer una y otra vez y yo creo que quienes hayan pasado por esa vivencia van a entender esto de la importancia de entrar en un viaje. Eh, Porque hay algo de eso que además hay una frase armada que se llama el mundo parto, eh, sí, que, que hablan del supuesto viaje, que la otra vez leía unos papers, unos artículos muy interesantes, que lo comparan con estados ampliados de conciencia, ¿no? exacto. Donde realmente que por ahí en algunas personas llegan a esos viajes, a esos estados ampliados de conciencia, ya sea con sustancias como puede ser el ayahuasca o con hongos. Hay algo que sucede un poco también, insisto en esto, por la bioquímica hormonal que pasa en el parto, que muchas personas describen como un estado ampliado de conciencia o que dicen o que usan términos o palabras como me voy a morir, no porque El concretamente se va a estado de morir, ¿no? transición, Me claro. estoy por morir, me estoy por partir, me estoy por romper, ¿qué es esto? Como, y lograr como después de eso llegar como a un entendimiento distinto de la vivencia, ¿no? Es que al final somos canal de vida y si fluimos con eso, es que la experiencia cambia completamente, así la vivimos desde un plano de miedo y de inseguridad. Sí, Y ya te digo, eh, yo decidí a raíz de mi parto, como tú, cambiar de profesión completamente, dedicarme a esto y para mí era fundamental. O sea, yo empecé a trabajar en parto positivo porque hice la formación con ellas, porque la mayoría de las bueno, de mi equipo de la formación de Dula se habían formado con Carmen y yo tenía clarísimo que era una práctica que me parecía muy completa, ¿no? El entender tanto la parte racional como la parte intuitiva, como el dar herramientas a la mujer para decir, sea cuáles sean las circunstancias, siéntete dueña de tu parto, porque al final ese es un poco nuestro rol, ¿no? El decir, tú me preguntas, yo te ofrezco un abanico y tú eliges y yo te acompaño en esa decisión.
Sí, y a mí me parece que esto como que si alguien nos estuviese escuchando o viendo, es interesante como poder dar cuenta que abrir círculo de relatos de parto que también esto que den cuenta como de la importancia de hablar de esto como un momento de la historia sexual, que esto es algo que ya viene replicando en Sí. varios lugares, pero también siento que en otros no, entonces me parece importante como que hagamos eco de esto, de esta emocionalidad, vivencia que está que pasa en el momento del parto, ¿no? Tenemos que entender que el parto es un momento sexual. O sea, es que, ¿cómo no lo va a ser si tenemos el mayor pico de oxitocina? El otro día veía una publicidad que, bueno, la voy a buscar por ahí, si alguien me quiere escribir por privado, se las comparto, que ironizaba entre una escena de un compartir sexual con un momento del parto, ¿no? Y lo comparaban en todo momento y básicamente lo que contaba es esto, ¿qué pasaría si en el parto pasaran estas cosas que en general en un encuentro sexoafectivo no podrían pasar, ¿no? De ciertas intromisiones que suelen haber, sí, en los Exacto. partos, generalmente en institución, ¿no? Si tengo Mm. que ser mucho más específica y concreta. Eh, pero que bueno, eso es para otro, para otro Otro capítulo, ¿no? De por directo. qué pasan esas cosas en las instituciones de salud, que claramente que en España seguramente esté sucediendo de una forma y en Argentina de otra, pero que seguramente también tengan correlaciones y similitudes. Sí, Nosotras tenemos acá una ley de parto respetado, que bueno, la verdad es que podríamos hablar horas de si es que se ujú. cumple esta ley o no, en lo concreto no. Eh, pero bueno, tenemos una legislación, que eso es importante. Entiendo que allá no, ¿no? Aquí estamos cambiando bastante el tema de la mirada y se le está dando mucha voz a la violencia obstétrica y el discurso está empezando a cambiar mucho, pero como tú bien Mm. dices, queda camino. Sí que es verdad que cada vez son más las ginecólogas y las obstetras y las matronas que están viendo esta mirada y esta importancia y eso es lo bonito, ¿no? El ver cómo este paradigma está cambiando, pero sí que es verdad que aún en muchas zonas y hay profesionales que no entienden, o sea, dan a entender que lo que decimos no existe y es aterrador para que esto siga sucediendo, tener que seguir recibiendo según qué mensajes. Sí, 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 sí. Bueno, pronto vamos a hacer, si quieres, algún otro vivo Te digo, vamos a específico hacer uno solo de de este esto. tema. Es necesario hablar. También necesitamos hablar de esas cosas, también dar cuenta de esas cosas. Pero bueno, hoy Exacto, era como la intención positiva, el relato positivo, como poder nombrar las cosas de una manera que cambien el sentido también, porque desde esa palabra positiva, desde esa afirmación positiva, se cambia el sentido de las cosas. Es más, digo, como poder esto de llegar a generar el interrogante de si es posible, lo pienso como un interrogante, parir desde el placer, y desde el placer que eso no significa anular el dolor físico. O sea, el sufrimiento. claro, que no es comparable a ciertos dolores como todo el tiempo, que no es lo mismo a romperse un brazo, digo, dado por un factor externo como puede ser voy caminando, me quiebro un brazo y ese dolor, que es un dolor punzante, no es lo mismo eh, al dolor de un evento como puede ser el evento de un parto, ¿no? Que por supuesto, cuando ese parto está intervenido, medicalizado extremadamente, empiezan a suceder otra secuencia de cosas que sí pueden hacer que ese dolor sea intolerable. No, no Totalmente, ponemos en duda eso, al contrario, no total, ponemos en duda el dolor. Pero sí que hay muchas formas también de gestionar el dolor y parte de ese dolor para mí también se empieza a gestionar como mucho desde acá, claro, reconfigurando ciertas palabras o reconfigurando la idea del dolor, como qué sería exacto. el dolor, qué es el dolor. Es Y más, y puedes sentir intensidad y puedes sentir dolor, pero no tiene por qué ujú, haber sufrimiento en un parto. sí, totalmente, ¿no? Como que hay una idea como que está ligado, ¿no? Como dolor igual sufrimiento. O si ese dolor va a ser un dolor tolerable, es algo que mi cuerpo va a poder, que va a poder aguantar, ¿no?
En claro. general, cuando hablamos de un parto que se da en términos fisiológicos, un parto sano, es un dolor que siempre el cuerpo sabe tolerar, porque además hay una compensación hormonal instantánea, como que hay algo que pasa que hace que, sí, que es solo el hecho de poder escuchar personas que pasaron o que pasan por esa situación para que lo describan a este estado alterado de conciencia como también de ni siquiera recordar qué pasó concretamente, que te Ah, digan, tú te yo acuerdas de dije todo. eso, ¿Tú te acuerdas de todo, sí, no? yo dije eso, yo estaba en eso, como que se fueron, eso que siempre se escucha hablar del planeta Parto, irse al planeta Parto, ¿qué es eso de irse al planeta Parto? Bueno, un poco, Una si lo pudiésemos alteración, describir, es es así. O sea, estado necesita. alterado, Hay una, yo claro, creo de que hay carácter. una parte, perdón, que se me ha cortado, perdona, Cecilia. No, no, no. Dime, dime. No, que decía que es como perder esa conciencia, ese control, esa conciencia de irse en un tremendo viaje en el que probablemente recordás algunas cosas y otras no. Ahora bien, para llegar a entrar en ese, vamos a llamarlo entre comillas, trance, vos tenés que hacerlo en un lugar donde te sientas protegida, Por donde te supuesto. sientas cuidada, donde te sientas amada, donde te sientas a gusto. No lo vas a hacer en un lugar donde sientas que es probable, que es potencialmente, que es posible el ser vulnerada. Exacto. Es muy complejo Exacto. eso. Y, Entonces, y además esto es algo que también trabajamos con parto positivo. El entender la fisiología y la psicología del parto, qué hormonas forman parte de un parto, cómo podemos promover que las hormonas fluyan, porque si no fluyen, el parto no se desencadena como debe. Y ahí hay un poder como, bueno, es que podríamos tú y yo hablar, yo creo que como 5 o 6 directos de distintos temas, porque ese sería otro tema, ¿no? Ese para mí es un tema, el tema del entorno y el poder del entorno. sí, sí, bueno, ahí empezaríamos como a desglosar un montón de temáticas, me parece, porque el entorno también es fundamental. Ahora de, bueno, somos seres sociales y hay algo del entorno que está totalmente atravesándonos constantemente y cotidianamente en un montón de cosas. Exacto. Y ni hablar en sociedades como por ahí las nuestras, donde la opinión del otro, de la otra, es una constante. Acá salimos a la calle y comúnmente si una lleva a un bebé en un fular y con los pies descalzos, la verdulera, la En calle, serio, la vecina siempre va a opinar sobre eso, ¿no? Entonces, sobre ese evento, de cómo tenés la panza, de que si está muy arriba, que si está muy abajo, che, va a parir, eso es un varón, va a terminar en una cesárea por cómo está la panza, que total. parecen que son inocentes, pero en lo concreto después no lo son. Del cómo todas esas cosas que recibimos del entorno Claro. afectan en ese. Claro. Entonces, Las palabras tienen una carga y esa carga se lleva contigo, inevitablemente. Igual que, como tú bien decías antes, el cómo nos hablamos a nosotras mismas afecta, gestionar los comentarios del entorno es una parte fundamental, yo creo, total. Es de más, cara al yo entorno. tengo la teoría del cómo nos hablamos y que esas palabras, las palabras son conjuros, si tuviese que ponerle una palabra, son conjuros. Y podemos conjurar de muchas maneras en el cómo medio. Si estoy todo el tiempo diciéndome, oh, este parto va a ser una mierda, es horrible, va a terminar así, eso, y es un poco un conjuro. Y si me lo repito constantemente, yo no estoy diciendo que si yo cambio las palabras va a haber algo que cambie en mí, No, porque ya venimos de como partos, charlando. no venimos a hablar aquí de partos perfectos ni de partos idealizados, ni mucho menos, sino el que sí, lo que sí sabemos que se puede cambiar es la vivencia. Ujú. Y al final, Totalmente. lo importante que es con lo que la mujer se va a quedar una vez de a luz y pasados años seguirá recordando con perfecta claridad muchísimos momentos de su parto. Y eso es lo importante. Que no hablemos de partos idealizados, sino que dentro de los partos reales la vivencia sea lo más positiva posible. Porque eso Sí, sí se puede cambiar. coincido. Bueno, gracias Gracias a ti, por Cecilia, por este ratito tan maravilloso. Cuando quieras repetimos. Ha sido un un- placer. y gracias ahí también a todas las personas que se sumaron. Les mandamos un abrazo enorme a todas Totalmente. las personas y que también esto tienen nuestro espacio, las redes de ambas para hacer la consulta que quieran.
Sí, o simplemente darnos una reflexión de esto que estuvimos compartiendo hoy. exacto. A compartir. Un placer. Gracias por todo. Bueno, Y hasta chao. hasta pronto.